Buenas tardes, mi nombre es Dani Andrea Quiñones Cortés, estudiante de licenciatura en inglés en la Corporación Universitaria del Caribe y hoy vamos a hablar sobre los tipos de discapacidad. El trastorno del espectro autista o TEA. Este trastorno es un trastorno de neurodesarrollo de aparición temprana. Esto quiere decir que aparece en las primeras en la edad primera del niño. Esto se puede quitar desde bebés, niños de 3 años y etc. Algunas características son el retraso en las destrezas del lenguaje, retraso de las destrezas del movimiento, retraso en las destrezas cognitivas o del aprendizaje. Este tipo de trastorno presenta una tríada de dificultades que afectan en la capacidad para establecer reacciones sociales recíprocas, por ejemplo, sonreír, demostrar tristeza, etc. Dificultades de comunicación y en las habilidades pragmáticas del lenguaje. La discapacidad intelectual. En esta discapacidad están todas las limitaciones significativas del funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa y se presentan dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, etc. Por ejemplo, como para bañarse, para emprender y todo esto. En el área cognitiva, este tipo de personas presentan dificultades en la función de conocer el mundo. En el área psicomotora, los niños presentan inmadurez, dificultad de reconocer las partes del cuerpo, aprender movimientos finos en determinados gestos, realización de balances o movimientos. En el lenguaje se generan problemas en la articulación y pronunciación, trastornos en la voz y tartamudez. Y en el área afectiva son personas más vulnerables a determinados sentimientos como el dolor, placer, aburrimiento, diversión, alegría, etc. La discapacidad visual. En este está un conjunto amplio de personas con condiciones diversas oculares y de capacidades visuales. Este tipo de discapacidad tiene distintas causas, etiologías, de ahí que puede ser adquirida o desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que estas uno puede adquirirlas a lo largo de la vida, por algún tipo de accidentes, o se va disminuyendo la visión, etcétera, o uno las adquiere antes de nacer. Esta se mide a través de varios parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual, que como todos conocemos existen exámenes que se realizan para saber si uno tiene algún tipo de discapacidad visual. La sordoceguera. En esta están todas las personas que presentan una alteración auditiva y visual parcial o total. Las personas con sordoceguera cognitiva, cuando una persona nace con ambas discapacidades, o las personas con sordoceguera adquirida, en este tipo hay 3 casos, que son discapacidad auditiva congénita y pérdida de visión adquirida, discapacidad visual congénita y pérdida de audición adquirida, o discapacidad visual y auditiva producida durante el transcurso de su vida. Como les decía anteriormente, estas son tipos de discapacidades que uno las puede adquirir a lo largo de la vida. Puede que uno no haya nacido con estas, pero se pueden adquirir debido a algún problema, accidente, etc. La discapacidad física. Son dificultades de movilidad que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Las personas con esta condición presentan dificultades a la hora de desplazarse, caminar, cambiar o mantener distintas posiciones corporales, llevar o transportar algo, objetos, agarrar algo a la hora de escribir y realizar actividades de cuidado personal como bañarse por sí mismo, vestirse, cepillarse, y por eso requieren un tipo de apoyo para poder moverse más libremente. La discapacidad auditiva. Estas están incluidas todas las personas con distintos tipos de pérdida auditiva. Este hecho genera limitaciones significativas en la percepción del sonido y en los intercambios comunicativos
verbales. Según su origen las podemos clasificar en genéticas, o que quiere decir que son hereditarias, pasadas de generación en generación, adquiridas, la discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la vida, que por algún cambio, algún accidente la podemos adquirir, o las congénitas. Estas a su vez se clasifican en prenatales, que es decir, antes de nacer, por una enfermedad que adquirió la madre durante el embarazo, sarampión o rubeola, y perinatales por traumas de parto, prematuras, partos prolongados y anoxias o falta de oxígeno. La discapacidad psicosocial. Esos son diversos tipos de trastornos mentales de ansiedad, depresión y otros. Estas alteran significativamente el desarrollo de sus actividades y la ejecución de tareas o responsabilidades que aplican. La organización, la modulación y regulación del estrés y las emociones. En este tipo de discapacidad está incluida la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, el trastorno de estrés postraumático. La discapacidad sistemática. Estas son condiciones de salud que impiden al niño o al adolescente asistir regularmente al aula de clases, incluyen enfermedades graves y crónicas como la insuficiencia renal crónica terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel. Y por último tenemos los trastornos permanentes de voz y habla, una discapacidad que hace alusión a todas aquellas alteraciones en tono de la voz, la vocalización, la producción de sonidos y ritmo y velocidad del agua. Estas generan distintos grados de dificultad en la emisión de mensajes verbales y por tanto en la comunicación con otras personas. Eso es todo, muchas gracias.